Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, viernes de la séptima semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre el acta de divorcio. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué les ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en su ministerio público y es algo muy interesante. Nos dice la palabra que en aquel tiempo Jesús se marchó a Judea y a Transjordania. Es decir, Jesús ya se va a dirigir a Jerusalén, va a iniciar ese camino hacia su misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección. Y nos dice la palabra que otra vez se le fue reuniendo gente por el camino y según su costumbre les enseñaba. Jesús siempre tiene esa capacidad de atender a los demás, de instruirles con su palabra. En este sentido, queridos hermanos, también nosotros, como esta gente, hemos de reunirnos en torno a Jesús para saciar nuestra hambre de Dios, alimentándonos de su palabra. Y en este contexto, camino a Jerusalén, donde Jesús va a manifestar su amor hasta el extremo, desposándose con su esposa a la iglesia, nos dice la palabra que acercándose unos fariseos, le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Queridos hermanos, los fariseos no preguntan para saber la verdad de la palabra de Dios, sino más bien para ponerlo a prueba. Y por eso Jesús empieza a distinguir, pues ante estas cuestiones de la vida hemos de discernir desde la palabra de Dios. Por eso Jesús les replica: ¿qué les ha mandado Moisés? ¿Qué es lo que viene de parte de los seres humanos? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Eso es en el lado de Moisés. Y de esta manera Jesús va a distinguir el querer del ser humano con el querer de Dios. De esta manera Jesús nos enseña que en todas las controversias que podamos tener, siempre hemos de remitirnos a esta distinción, el querer del ser humano y el querer de Dios. Y por eso, queridos hermanos, pidamos en primer lugar esta actitud del discernimiento, que nos acerquemos a Jesús, sí, con esa hambre de ser saciados por su palabra y que alimentándonos de su palabra podamos discernir estas controversias a la luz de la palabra de Dios. Pidamos pues al Señor nos conceda este discernimiento para distinguir lo que es derecho humano y derecho divino, y así discerniendo podamos disponernos mejor para cumplir la voluntad de Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús, frente a esta pregunta de los fariseos, les responde: por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto,
Y en este sentido, queridos hermanos, Jesús nos invita a que el acta de repudio, el acta de divorcio, no es de derecho divino, sino que más bien Moisés, para controlar ese dominio del varón sobre la mujer, puso estos límites para que el varón no pueda repudiar y repudiar y repudiar. Él puso un límite. Y de esta manera Jesús lo explica. ¿Por qué Moisés permitió escribir el acta de divorcio para repudiar a la mujer? Por la dureza del corazón, por la terquedad. Y esto va a ser muy importante, queridos hermanos, porque en los tiempos de Jesús habían dos escuelas rabínicas que no estaban discerniendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del ser humano, siendo la escuela de Shammai algo más moderada, pues ellos interpretaban el mandato de Moisés solamente para los casos de infidelidad. Sin embargo, la escuela rabínica de Hillel sí permitía repudiar a la mujer por cualquier motivo. Y esta es la pregunta de los fariseos. Sin embargo, Jesús no toma partido por ello, sino más bien va más allá, va a la fidelidad de ese matrimonio. Jesús le explica, si Moisés permitió esto, fue por la dureza de su corazón. Pero, al principio de la creación, Dios los creó varón y mujer. Y de esta manera, queridos hermanos, Jesús va a abogar sobre la santidad del matrimonio, una sola carne. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El Señor habla de fidelidad, de compromiso, de entrega total, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Qué fuerte, queridos hermanos. Y en este sentido, ayer Jesús nos hablaba de radicalidad para el seguimiento. Y esta radicalidad para seguirle, hemos de reflejarla en el cumplimiento de su palabra. Y esto es lo que defiende Jesús y nos invita a ir más allá de esas perspectivas de los fariseos, a esa fidelidad total que manifiesta el amor que se tiene en los esposos. Es buscar el bien del otro para hacerlo feliz. Ese es el amor, porque el amar es entregarse, es darse, es entregar la propia vida para dar vida a la persona amada. Y eso va a ser reflejo del misterio pascual de Cristo. Cristo va a dar su vida para darnos vida, y vida en abundancia. Y ese pacto, esa alianza de Cristo, el acto de su entrega, es para siempre. Y por eso Jesús nos habla de fidelidad. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pues queridos hermanos, que acojamos esta enseñanza de Jesús, el misterio del matrimonio como una sola carne. Y todos los matrimonios pues vivan en esa fidelidad, en ese amor, en esa entrega, para que guardándose respeto y fidelidad el uno al otro, ellos puedan ser reflejo de ese amor y esa misericordia de Dios en medio del mundo. Pues que contemplando la entrega de Jesús, su entrega fiel y total, también nosotros promovamos la santidad del matrimonio, siendo fieles a la palabra de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que en casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Jesús les dijo, si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Nuevamente, queridos hermanos, Jesús invita a sus discípulos a esta radicalidad del seguimiento. Esta es una situación muy difícil, muy delicada. ¿Cuál es el problema con el divorcio? Que el divorcio expone a los esposos a este riesgo del pecado, al adulterio. Y en esto, queridos hermanos, hemos de ser muy dóciles a la palabra de Jesús. Ciertamente habrá excepciones en que a pesar que se haya celebrado el matrimonio, no ha nacido el vínculo matrimonial, muchas veces por un fallo en el consentimiento. Y en esos casos lo muy probable es que no haya nacido el matrimonio. Sin embargo, Jesús explica a sus discípulos sobre este riesgo del adulterio. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. ¿Por qué? Porque les une ese vínculo matrimonial, por más que estén separados o divorciados por distintas circunstancias. Jesús invita a los esposos a no caer en este riesgo del adulterio, igual para ella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Queridos hermanos, ahora en el mundo vemos situaciones difíciles, pero el Señor sigue invitando a todos, especialmente a los esposos, a esta radicalidad del Evangelio, a que a pesar en que estén en estas situaciones delicadas de la separación o el divorcio, no han de caer en el pecado del adulterio, y ello por el bien de sus almas. Les pidamos al Señor que tengamos fortaleza para seguir su palabra, para que siguiendo con radicalidad a Jesús y guardando su palabra, podamos tener su palabra como norma de nuestra vida. Conceda fortaleza a estas personas en situación de separación o divorcio, para que viviendo en la palabra de Dios no caigan en el riesgo del adulterio. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo, porque siempre nos enseñas en el camino. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas discernimiento para distinguir lo que viene de los hombres y de lo que viene de Dios, para que tomando postura y defendiendo lo que es de derecho divino, podamos siempre cumplir tu santa voluntad.
En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón dócil, que no seamos duros ni tercos de corazón, que más bien, sobre la realidad del matrimonio, contemplemos ese misterio de la sola carne, para que así, promoviendo el matrimonio, nos animemos unos a otros a esta fidelidad que nos habla de ese amor, esa entrega, también ese perdón. Tú estás yendo a Jerusalén, Jesús, para realizar tu misterio pascual y sellar este pacto, esta alianza nueva, con el sacrificio, tu entrega total, el derramamiento de tu sangre. Que así como tú te has entregado, Jesús, también nosotros seamos fieles a tu palabra, que podamos pues contemplar este misterio de la sola carne. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas radicalidad para seguir tu palabra. Ante estas situaciones difíciles de separación o divorcio, muchas parejas no caigan en el riesgo del adulterio, sino que más bien puedan seguirte y en ese seguimiento puedan cumplir siempre la voluntad de Dios. Te pedimos por estas personas para que estando en estas situaciones no caigan en este tipo de pecados. Ayúdanos pues, Jesús, a esta radicalidad evangélica para guardar tu palabra y así cumplir siempre la voluntad de Dios. Que defendiendo la santidad del matrimonio podamos cultivar el amor, la fidelidad, el respeto, el compromiso y así, educándonos en ello, poder responder con generosidad y valentía a estas vocaciones de servicio que tú nos llamas. Gracias, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.